Gracias, Alberto. Buenos días. Agradecemos a todos la presencia y vamos a entonces iniciar el Ateneo y quiero presentar a nuestros invitados. Es para nosotros una alegría contar con el doctor Diego Sattler. Diego ha sido compañero de residencia de Marcelo Trivi, posteriormente trabajó en Palm Beach y ya hace años trabaja en Cleveland Clinic y es un referente de la cardio-oncología en los Estados Unidos. Y también está con nosotros la doctora Sol Andrés. Sol trabajó en el instituto, fue staff del instituto y está finalizando su entrenamiento avanzado en cardio-oncología en el Royal Brompton. Así que ahora le vamos a dar lugar a Germán Busch, que es nuestro residente, uno de nuestros residentes de cuarto año, para que comience el caso clínico. Buenas tardes a todos. El caso clínico que les vamos a presentar el día de hoy es el de una paciente de sexo femenino y 72 años de edad, que como único factor de riesgo cardiovascular presenta extabaquismo ya alejado y dentro de sus antecedentes cardiovasculares, enfermedad valvular aórtica en seguimiento y una internación en enero de 2019 por un edema agudo de pulmón. Perfecto, Germán. Ahí podés activar de nuevo el micrófono. Bien. Como otros antecedentes, la paciente presenta una hernia de disco a nivel lumbar, en 1980 un cáncer de cuello uterino y de endometrio y en 1983 un cáncer de mama que trató de forma quirúrgica mediante mastectomía izquierda, realizó 4 ciclos de quimioterapia endovenosa con doxorubicina y ciclofosfamida, conteniendo una dosis total acumulada de doxorubicina de 240 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal y de ciclofosfamida de 2.400 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Complementó el tratamiento además con radioterapia, que en total fue un tratamiento de 66 unidades Gray en dosis acumulada, y como otros antecedentes presenta osteopatía actínica y psoriasis. Gracias. Sol, Andrés, hola, te aprovecho para saludar, bienvenida al Ateneo, y te hago una pregunta. ¿Qué te parece la dosis de quimioterapia, de radioterapia, y si te parece importante detallarla de esta manera en la historia clínica cardiológica? Bueno, claramente a la hora de interrogar un paciente con antecedentes oncológicos, para los cardiólogos ahora se nos tiene que volver una rutina hacerle algunas preguntas con respecto a su tratamiento. Creo que el que hizo este interrogatorio estaba muy al tanto de todo porque le preguntó las cosas claves: qué tratamiento hizo, cirugía, quimioterapia, rayos, las dosis, y ahora vamos a decir por qué, más que nada de la doxorubicina y de la radioterapia. Lo único que faltaría, creo que lo dijo Germán cuando lo dijo en voz alta, pero no está escrito acá, es qué lado, de qué lado tuvo el cáncer de mama, porque eso obviamente tiene un efecto en de qué lado va a haber recibido la radioterapia principalmente y cuánto pudo haber afectado el corazón. La dosis que recibió de doxorubicina esta paciente es, para beneficio de la paciente, llamativamente baja con respecto a las dosis que solían usar en esa época. Se solían hacer 6 ciclos en esa época y de dosis de 90 miligramos por metro cuadrado, así que 240 miligramos por metro cuadrado de dosis acumulada es una dosis relativamente baja, y eso tiene implicancias pues en el pronóstico, en el riesgo de desarrollar cardiotoxicidad. Por el contrario, la dosis de radioterapia es muy alta. Más de 30 grays de dosis acumulada ya se sabe que tiene altas chances de desarrollar cardiotoxicidad, entonces 66, y más en esta época que fue en el año 80, en donde la protección cardíaca era casi nula, el riesgo de desarrollar algún problema cardiológico por esta terapia es muy alto. Así que sí, las dosis, el tipo de tratamiento, en qué año lo recibió y en dónde recibió la radioterapia, que es distinto, a diferencia de las quimioterapias,
sí importa en dónde la recibió, ¿no? Muchas gracias, Sol. ¿Puedes continuar, Germán? La paciente consulta actualmente por presentar disnea en clase funcional 2 de 3 meses de evolución. Se encuentra en tratamiento con digoxina, nebivolol, furosemida, nifedipina, aspirina, ranitidina y clonazepam en las dosis que se pueden leer en pantalla. Al examen físico, el índice de masa corporal de la paciente es normal y dentro del examen físico sí lo que resalta es un componente pulmonar del segundo ruido aumentado, un soplo sistodiastólico en foco aórtico y un rolido diastólico en foco mitral. Se le realizó un laboratorio en el seguimiento, el cual fue normal. Ahí pueden ver los distintos componentes del mismo. Y esta es la radiografía de tórax. Ahí leo que el doctor Mariano Brancic preguntaba la edad, 72 años tiene nuestra paciente. Se le realizó una radiografía de tórax en la que se ve que no hay alteraciones óseas en el tórax. El tórax sí es o aparenta un poco longilíneo, lo que hace que la silueta cardíaca aparentemente parezca estar en gota, lo que hace que el índice cardiotorácico no impresione aumentado. El botón aórtico sí presenta o impresiona estar levemente agrandado, lo mismo que el segundo arco, el cual parece estar levemente tendido. En cuanto a los campos pulmonares, una leve ingurgitación de lo que es el hilio pulmonar derecho, sin signos de redistribución de flujo o de sobrecarga de volumen, y obviamente sí se nota que la paciente no presenta silueta mamaria del lado izquierdo, dado que es la que se le resecó como parte del tratamiento quirúrgico. Se le realiza también un electrocardiograma. En el mismo podemos evidenciar una taquicardia regular de aproximadamente 120 latidos por minuto, con una imagen de bloqueo de rama derecha. Impresiona sí ser una taquicardia sinusal, podemos evidenciar una onda P positiva en cara inferior con una conducción AB que también impresiona estar conservada. Bueno, acá tenemos las imágenes del eco transtorácico. Florencia, ¿estás? ¿Querés ayudarnos a describirla? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ahí vemos un eco largo parasternal izquierdo, donde vemos, impresiona, se queda un poco la imagen, pero impresiona la verdad que una función ventricular conservada, con una leve hipertrofia del septum basal. Se ve una gran calcificación a nivel de la válvula aórtica con restricción de su apertura. De hecho, en el paralelo vemos en el color la aceleración que hace el flujo a nivel de la válvula aórtica, pero también se ve que ese calce se extiende hacia la valva anterior mitral. O sea, como que tiene compromiso de la válvula aórtica y de la válvula mitral, más a predominio de la valva anterior que la valva posterior. Llamativamente, muchas veces lo que vemos más frecuentemente es calcificación del anillo posterior cuando es degenerativa, con compromiso de la valva posterior, y en este caso lo que vemos es un mayor compromiso de la valva anterior con restricción de la apertura de la válvula mitral también. Siguiente, Germán. Bueno, en la siguiente imagen lo que vemos es el flujo Doppler a nivel continuo de la válvula aórtica, donde encontramos un gradiente medio de 30 milímetros de mercurio y se ve una pendiente de aceleración de una insuficiencia aórtica que, bueno, no estamos viendo el color, pero parece moderada, ¿no? O sea, como que tiene un compromiso valvular aórtico moderado de estenosis y de insuficiencia, interpretando que los gradientes, digamos, son esos y no tienen que ver con disminución de la función ventricular, que entiendo que tiene función ventricular normal. Y este es el patrón mitral, donde vemos una pendiente de aceleración de la onda E un poco más, digamos, menos acelerado, lo que puede hablar de un grado de estenosis mitral. No estoy viendo el gradiente medio ahí, no sé si estaba medido. No está medido ahí, ¿no? No lo veo. Tenía 6 de gradiente medio. 6 de gradiente medio, bueno, tenemos un grado de estenosis mitral moderada
Y tenemos signos de hipertensión pulmonar. Ahí se ve, digamos, que tiene 44 de presión pulmonar, entre 40 y 44 de presión pulmonar. O sea que tiene afectación cálcica de la válvula aórtica, de la válvula mitral, con enfermedad moderada de la válvula aórtica, a predominio de estenosis y una estenosis mitral moderada con una hipertensión pulmonar leve a moderada en reposo. Flor, ahí faltan un dato que no teníamos la imagen, el impacto periférico de la válvula aórtica, y tenía Sí. flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal. Viste que es Bueno, medio excéntrico ese jet, entonces la pendiente no era tan fidedigna. claro, Eh, está bien, pero perfecto. sí, me parecía que la enfermedad, como decís vos, tenía una extensión de la calcificación, y la enfermedad aórtica tenía tanto estenosis como insuficiencia. Sin embargo, la insuficiencia parecía un poquito más importante, como si fuera severa la Perfecto. insuficiencia. Próxima, Ger. Bueno, y ahí tenemos el sistema automatizado de medición de fracción de eyección por 3D, donde tenemos un deterioro de la función ventricular. Eso podría explicar un poquito también el gradiente transaórtico con sombra de gradiente medio, con 54 de FEI, o sea, está ahí en el límite. Y este es el strain, ¿no? Lo que tenemos a la derecha. Ese es el strain, tiene un strain global de menos 19. Sí, disminuido, sí, está bien, perfecto. Está bien. Sí, que está disminuido. Ricardo, ¿querés hacer algún comentario sobre las imágenes tridimensionales o el strain de este paciente en el contexto de la valvulopatía aórtica de insuficiencia severa? Bueno, nada, como decías vos, Flor, la función ventricular en el contexto de una valvulopatía regurgitante severa como la insuficiencia aórtica de 54%, con esta imagen que es el eco transtorácico tridimensional, que es bastante fidedigna y tiene una buena correlación con la resonancia, da la sensación de que está con algo de deterioro de la función de cámara, y la función de fibra, esto que explica la deformación, es inferior a lo normal, lo cual hay algo de impacto ventricular, sin tanta dilatación. Que es un poco lo que resume la próxima diapositiva, Germán. Claro, en resumen, la paciente lo que tiene es, desde el punto de vista del ecocardiograma, un VI dilatado con un diámetro diastólico de 60 milímetros y un sistólico de 32, hipertrofia excéntrica con una fracción de eyección calculada mediante método 3D de 54%, enfermedad aórtica a predominio de insuficiencia severa y enfermedad mitral a predominio de estenosis, que es leve a moderada, con un IT leve que permite estimar una presión sistólica en la arteria pulmonar de 50 milímetros de mercurio. Continuando con la presentación, perdón, sí. No, quería decir con respecto a la enfermedad mitral, que puede estar infraestimada, ¿no? En contexto de una insuficiencia aórtica que ahora sabemos que es severa por aumento de la presión de fin de diástole, y este gradiente de 5, que podría hablar de una enfermedad leve a moderada, puede infraestimar una valvulopatía mitral un poquito más grave de lo que estamos viendo. Bien. Continuando entonces con la presentación del caso, lo que queremos ahora es invitarlos a participar para que nos den su opinión. Pueden hacerlo entrando a través del navegador de sus teléfonos celulares o de las computadoras en las que estén viendo esta presentación a la página www.menti.com. El código de esta presentación es 698347 y la primera pregunta que queremos hacerles es ¿qué etiología para ustedes impresiona presentar la valvulopatía de la paciente? Y las opciones son valvulopatía secundaria a enfermedad reumática, a enfermedad renal crónica, enfermedad valvular por radiación o valvulopatía inducida por drogas. Germán, ¿podés volver a poner el número de Menti para que la gente se conecte? Sí, es 69, se ve en la parte superior de la pantalla, 69 83 47. El doctor Néstor Pérez Baliño tiene una pregunta, doctor.
si quiere intervenir. No, sí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. No, como preguntaron sobre el tema de la etiología, yo quería opinar que doble lesión valvular aórtica y mitral con una enfermedad aórtica y una estenosis mitral, pienso que esto no tiene que ver con la radiación, y esa doble enfermedad aórtica tiene más la apariencia de poder ser reumática en su etiología. Dos válvulas, aórtica y mitral, la probabilidad de la etiología reumática aumenta, ¿no? Eso solo. Excelente. Está Marcelo. Hola Martín, hola a todos los que están conectados. Diego, una alegría poder compartir con vos este Ateneo. Realmente quería decir que aparte de un número importante de gente conectada y muchos conspicuos destacados de la cardiología argentina que nos están escuchando, así que les agradezco también a ellos la presentación. Y bueno, no sé Martín, ¿querés que opine? ¿Querés Hola. Sí, Martín, Hola. Marcelo, nos gustaría que nos digas tu opinión sobre la valvulopatía, la etiología de la valvulopatía, así después seguimos con la revisión. Sí, yo para hablar de la etiología, primero quería hacer una pequeña introducción. Yo con Diego, cuando veía la edad que esta mujer superó de la mastectomía y la radioterapia, recordaba que en esos tiempos estábamos con Diego Sadler juntos en el hospital italiano, éramos residentes, yo un poquito más grande que él. Y bueno, siguió ligando una amistad importante. Yo atendí muchos años a sus padres. Y la realidad es que en uno de los últimos American College que fui, cuando se podía viajar, fui a una sesión de cardio-oncología y me dio mucho placer escuchar que ahí nombraban a Diego Sadler como uno de los máximos referentes de la cardio-oncología en Estados Unidos, así que es hablar de uno de los máximos referentes de la cardio-oncología a nivel mundial, así que me puso muy orgulloso por él y un poco lo quería contar. De Diego aprendí que estos pacientes que primero antes se morían y ahora los vemos llegar a adultos o incluso ancianos, gracias al avance del tratamiento de la oncología, muchas veces tienen complicaciones cardiológicas. Cuando lo escuchaba a Néstor, que también es más o menos de mi generación, decía, claro, cuando nosotros éramos residentes, estos enfermos tenían enfermedad reumática. Pero ahora la enfermedad reumática es una rareza. Tenemos internado a una paciente, tuvimos internado a una paciente con enfermedad mitral reumática, estuvimos viéndola con los residentes y realmente creo que ellos han visto contado con los dedos de la mano enfermos con enfermedad reumática. En cambio, con enfermedad oncológica del tipo de la radioterapia, me parece que esto cada vez es más frecuente y la verdad que lo vemos un montón y es un problema para los pacientes con esta patología que muchas veces discuten en Jardim y demás, pero también la etiología radiante o por radiación involucra las dos válvulas, incluso también las coronarias, así que me parece que frente a lo que dijo Néstor, que creo que era muy vigente años atrás, me parece que hoy yo apostaría que la enfermedad por radiación es incluso más frecuente que la enfermedad reumática, así que yo me inclinaría por la enfermedad valvular por radiación. ¿Tenés los resultados del MENTI, Germán? Sí, ahí, bueno, hubo bastante consenso alrededor de la enfermedad valvular por radiación. Perdonen. Siguiendo entonces con la Martín, perdón, presentación. ¿puedo agregar algo? Sí, por favor, Sol. Con respecto a la valvulopatía en sí, desde el punto de vista clínico y las causas por las cuales yo también me inclinaría a pensar que es una enfermedad valvular por radiación, tiene que ver el año en que la paciente recibió la radioterapia. Yo no sé si todos sabemos que, probablemente no, yo lo aprendí ahora que empecé a hacer cardio-oncología. Antes de los años de la década del 90, la radioterapia que se hacía era por radioterapia por cobalto. Y la capacidad de proteger al corazón en esos casos era muy baja. No se hacía ningún tipo de planeamiento, porque no se podía, para
hacer que la radiación evite los tejidos circundantes al tejido canceroso, ¿no? En cambio, hoy en día, la mayoría de los pacientes que reciben radioterapia, en Argentina no todos, pero la gran mayoría, reciben radioterapia tridimensional y conformada, en donde se hace planeamiento previo con tomografía y con técnicas durante la radioterapia, como técnicas de inspiración profunda y de dosis, cambios de dosis, etcétera, en donde casi que se evita no en el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos se evita muchísimo tocar el tejido cardíaco y bueno, el pulmonar también, pero en nuestro caso lo que nos importa más es el cardíaco. Así que el año en que recibió la radioterapia es muy importante para tener en cuenta, y toda paciente que recibió radioterapia en la zona mediastínica en los años 80, la posibilidad de que hoy nos encontremos con una enfermedad cardíaca es muy alta. Perfecto. Muchas gracias, Sol. Bien, siguiendo con la revisión, entonces, desde el punto de vista de la afectación valvular, la valvulopatía por radiación se caracteriza por el engrosamiento y la calcificación con extenso y compromiso no solamente multivalvular, sino disfunción valvular combinada, presentando por lo general combinaciones con distintos grados de insuficiencia y estenosis de una o de varias válvulas. Es frecuente el compromiso de la raíz aórtica, del anillo del aparato subvalvular y también de la fibrosa microaórtica. Y por último, la fibrosis y la calcificación puede ser tanto contigua como de distribución aleatoria. Hubo bastantes votos también para lo que era la enfermedad reumática. Una característica muy importante que permite diferenciar estas dos valvulopatías es que la valvulopatía reumática suele presentar calcificación de las comisuras valvares, mientras que el caso de la valvulopatía que tratamos hoy no los presenta. Justamente dentro de lo que es la toxicidad por radiación, si bien puede haber una afectación aguda más de tipo inflamatoria, lo más frecuente es la afectación tardía. Si bien todas las estructuras cardíacas son sensibles a la radiación, lo más frecuente es encontrar afectación coronaria y sobre todo valvular. Dentro de los factores de riesgo para desarrollarla hay algunos que dependen del paciente. Hay muchos trabajos que han demostrado que recibir radiación antes de los 50 años de edad aumenta las probabilidades de desarrollarla, y obviamente la presencia tanto de factores de riesgo cardiovascular del paciente como la enfermedad cardiovascular ya establecida. Dentro de lo que son los factores de riesgo relacionados con el método, algunos ya los nombró la doctora Andrés. Obviamente la dosis total de radiación, la forma en la que se la recibe, la irradiación de la pared anterior del tórax, como puede ser el caso de esta paciente, la presencia o no de distintos métodos de protección, algunos de los cuales ya los nombró la doctora, hacen o favorecen el desarrollo de esta valvulopatía, que desde el punto de vista fisiopatológico en realidad se caracteriza por estimular la producción por parte de las células intersticiales de factor de crecimiento transformante tipo beta y de distintas proteínas relacionadas con la osteosíntesis. El resultado va a ser obviamente fibrosis por depósito de colágeno en la matriz extracelular y calcificación de todas estas estructuras. A lo largo del tiempo, obviamente, la incidencia va en aumento. Simplemente para ejemplificarlo, esta corte de 1.800 pacientes que fueron tratados con radioterapia por linfoma de Hodgkin en la adolescencia permite ver que, por ejemplo, el diagnóstico de valvulopatía significativa se realizó en promedio a los 22 años del seguimiento, que la radiación aumenta el riesgo, teniendo como corte justamente las 30 unidades Gray. Hay algunos trabajos que hablan más de 35 o 37, pero siempre el valor de unidad ronda alrededor de los 30, y obviamente la combinación de tiempo y cantidad de radiación aumenta la prevalencia de forma marcada. El tiempo no solamente ejerce, impacto sobre la probabilidad de sufrir una valvulopatía, sino que también va modificando la forma en la que la valvulopatía se presenta. Brevemente, esta es otra cohorte de 112 pacientes, de las cuales solamente 51 terminaron el seguimiento. Se le hizo un seguimiento ecocardiográfico a los 10 años y otro a los 22 años de haber recibido el tratamiento. Inicialmente 14 pacientes no tenían afectación valvular y 37 sí la tenían a los 10 años, y a los 22 solamente un paciente de los que no tenía valvulopatía en el año 93 y 6 pacientes de los que tenían algún grado de afectación en el año 93 seguían a 22 años con su situación sin cambios.
Lo que habían sufrido todos era progresión de las insuficiencias que ya presentaban, o sumaron una insuficiencia nueva, o en 20 de los 51 que completaron el seguimiento tenían algún grado de estenosis aórtica. Y esto se explica en parte porque la fisiopatología que explicamos inicialmente favorece obviamente el engrosamiento y la retracción de las valvas, lo que explicaría el debut de la insuficiencia, y después con el correr del tiempo la disminución de la motilidad y el mayor engrosamiento sumado a la calcificación favorece el desarrollo de estenosis agregada a la insuficiencia que los pacientes ya presentan. Queremos hacerlos participar de nuevo en una nueva pregunta. Recuerden, pueden ingresar al Menti a través de su navegador, www.menti.com. Y la siguiente pregunta que les queremos hacer es: ¿cuál le parece la causa más probable de la disfunción ventricular izquierda que tenía este paciente? ¿Es secundaria a la afectación valvular? ¿Es primaria debido a la radioterapia? ¿Primaria debido a la quimioterapia? Recordemos que recibió tratamiento con antraciclinas y ciclofosfamida. ¿O si presenta otra causa, en cuyo caso les pediríamos que nos digan cuál creen que fue? Claro, acá con los datos que teníamos este paciente valvular con los antecedentes de la radiación y la quimioterapia y una disfunción ventricular que no se daba como parte de ninguna de las, del todo de ninguna de las situaciones que estábamos describiendo. No parecía un miocardio valvular de una insuficiencia aórtica, ni que fuera solo de la quimioterapia, que estaba medio alejada. No sé si está Juan Costabel, a ver qué impresión te parece. Mirta. Sí, yo creo que son realmente casos en los cuales es muy difícil entender cuál es la etiología predominante. Yo creo que lo más probable nuevamente para mí es la química, porque la paciente ha recibido, como ya se dijo, una dosis muy alta. En cambio, la dosis de quimioterapia que recibió realmente no es tan elevada, y por otro lado tiene unos diámetros conservados. Más que nada parece una miocardiopatía que no se ha dilatado de manera significativa, y eso me hace pensar más en fibrosis y en miocardiopatía actínica que en asociada a drogas. Hay dos intervenciones, dos personas que levantaron la mano, el doctor Villagra. Maxi. O el doctor Sinclair también levantó la mano. A ver cómo la doctora Luján Talavera está de acuerdo con vos, Mir, lo cual habla de la homogeneidad del servicio. ¿Querés mostrarnos cómo va la votación? Bueno, hay un empate técnico ahí entre la afección actínica y quimioterápica. Sol, a ver, ¿qué te parece levantaste la mano? Yo agregaría una opción más, agregaría o todas son correctas o otra causa. Me parece que seguramente tiene una afectación actínica este miocardio, así como están afectadas las válvulas. Si le hiciéramos una resonancia seguramente veríamos un montón de fibrosis
porque el miocardio estaba en el campo de la radiación y pasaron más de 20 años desde aquel momento, así que tiene todo el derecho a haber desarrollado una miocardiopatía actínica. La válvula, la insuficiencia aórtica puede estar jugando algún rol, no sé si es el predominante, pero puede estar jugando algún rol. Y como dijo Mirta, la quimioterapia no creo que sea la principal causa, a pesar de que siempre sabemos que el miocardio que recibió antraciclinas, el daño está hecho. Que ese daño no se manifieste clínicamente o ecocardiográficamente no significa que no haya daño por las antraciclinas, pero como dijimos antes, la dosis que recibió no fue tan alta. Pero yo agregaría una causa más, que es la posibilidad de que esto no sea también secundario a enfermedad coronaria. Recordemos que recibió 66 grays de radiación y que tiene 70 años, así que tiene todo el derecho a tener enfermedad coronaria, y la radiación en general afecta principalmente a la descendente anterior. Y a pesar de que no vemos en el eco trastornos segmentarios de la motilidad o un eco típico de enfermedad coronaria, creo que lo tenemos que tener en cuenta porque puede estar jugando algún rol y cambiaría el abordaje terapéutico. Sí, me parece muy importante tu comentario. De hecho, varios de los asistentes, estaba Marcelo, Alejandro Mereta ya comentando lo mismo, de siempre recordar la enfermedad coronaria en los pacientes que recibieron radioterapia en el mediastino. Es importante. Mirta, está el doctor Sadler. Hola Diego, estábamos ahí esperándote, recién hizo una introducción el doctor Marcelo muy emotiva acerca de cómo te había reencontrado como referente de la cardiología. ¿Qué te parece esta pregunta que estamos planteando? Estamos con esta paciente que habíamos hablado, de 72 años, y que tiene un miocardio con disfunción ventricular, y estamos discutiendo si esto podía ser por una sola causa, si eran muchas causas. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, no, gracias por la invitación. Lamentablemente estamos con muchísimo... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto, Diego. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Sí, no, te decía que lamentablemente no pude escuchar toda la presentación. Mirta me había mandado los slides, pero no recibí el del ecocardiograma ni de la resonancia magnética. Estamos hablando de función ventricular disminuida. Tenía una fracción de eyección por 3D transtorácico de 54 con un strain global de menos 19. Ok, eso parece bastante preservado. Sí, como bien estaban discutiendo, obviamente los efectos de la radiación son, afectan tanto el miocardio como las arterias coronarias, como la valvulopatía. Con respecto al daño miocárdico, esta paciente tiene fracción de eyección preservada, aparentemente el strain es normal en general. En nuestro laboratorio, en la mayoría de los laboratorios, menos 18, menos 19% para arriba es strain normal. Sabemos que tiene mucha variación, hay variación con respecto a que para que sea consistente y útil clínicamente tiene que ser en forma repetida, tiene que ser en general hecho con el mismo tipo de equipo, por los mismos lectores, para disminuir la variabilidad que se tiene que mantener dentro de un rango del 5%. Con respecto a la enfermedad miocárdica, valvular y coronaria, obviamente tiene que ver con el tiempo. Por lo que recibí, creo que esta paciente había recibido radiación hace 40 años. Ese es el primer punto. Sabemos que las técnicas de radiación han variado muchísimo. Las técnicas de radiación eran muy cardiotóxicas en el pasado, las dosis eran masivas. La cardiotoxicidad aumenta a medida que pasa el tiempo. Con respecto al daño miocárdico, la radiación con microvascular, en general presenta con un cuadro de disfunción autonómica y un cuadro restrictivo con taquicardia sinusal inexplicada, por lo que vi creo que este paciente tenía un bloqueo de rama derecha y
no vi bien el slide, pero parecía o una taquicardia auricular o un flutter. Está bastante taquicárdico. Esto es bastante típico y la incidencia de disfunción autonómica y taquicardias aumenta a medida que pasan las décadas y es un marcador independiente de la mortalidad. Con respecto al daño coronario, ¿esto era cáncer de mama izquierda o derecho? Izquierdo. La izquierda, digo. Izquierdo. Ok, sí, como escuché al final recién, obviamente el daño izquierdo tiene mayor incidencia de enfermedad descendente anterior. Siempre es importante saber qué tipo de radiación. No era tan frecuente en las dosis, en los tratamientos de radioterapia que se utilizaban hace 30 o 40 años, pero las técnicas contemporáneas, obviamente, se utilizan técnicas más modernas como con el paciente boca abajo, con breath hold techniques, conteniendo la respiración para disminuir la exposición ventricular al área de radiación, zonas muy localizadas y también cuando está disponible protones en vez de fotones. Terapia de radiación por protones es mucho menos cardiotóxica que terapias con fotones. Es importante conocer la dosis total y la dosis media. En general, típicamente para cáncer de mama, la radiación es alrededor de 40 grays, a veces sea un boost de 10 más, alrededor de 50 grays. Y la dosis cardíaca media, obviamente, idealmente tendría que estar en el orden de los 2 o 3 grays. Todos estos factores tienen un peso, una implicación con respecto al grado de cardiotoxicidad que se tenga. En general, disfunción sistólica ocurre cuando hay combinación de radiación y antraciclina. Con radiación solo es infrecuente que haya una cardiomiopatía dilatada con disfunción sistólica simplemente por la radiación. Con respecto a la enfermedad valvular, también es lo más frecuente, como ya lo han mencionado, es la valvulopatía aórtica, con compromiso más frecuente de la fibrosa o cortina aortomitral, pero en general son lesiones combinadas de estenosis e insuficiencia aórtica más frecuente y mitral menos frecuente, por lo que vi en este caso había compromiso de ambas válvulas y el paciente tuvo doble reemplazo valvular. Como seguramente se habrán discutido, estos son pacientes de alto riesgo quirúrgico, tienen mediastinos con mucha fibrosis, aorta en porcelana, son más difíciles para canular y bueno, en general en nuestro centro, como en todos lados, es un heart team approach, donde los cirujanos cardíacos con los intervencionistas estructurales, los especialistas de imágenes en ecocardiografía, en resonancia magnética y con los cardiólogos clínicos toman la decisión conjunta a ver si es un buen paciente para intervención estructural versus cirugía. Parece ser que este paciente era muy avanzado con daño y fibrosis severa y que era un claro caso quirúrgico. Muchas gracias Diego. Ahí seguimos un ratito con el caso y porque tenemos más preguntas para hacerte. Justo lo que nos estabas diciendo vos es excelente, porque una de las dudas que quedaba era la severidad de la valvulopatía mitral, que la resolvimos, y la extensión de la enfermedad coronaria, que la resolvimos con los próximos estudios. Pero a ver, Germán, contanos la revisión de lo que, bueno, recién explicó excelentemente el doctor Sadler. Bien, para ser breve, la disfunción ventricular en estos pacientes puede ser primaria por quimio o por radioterapia o secundaria la una a la otra. Desde el punto de vista de la disfunción ventricular por quimio, la definición que usa la FDA es una disminución del 20% de la FEI, siempre que la basal sea normal, o mayor al 10% si la basal ya estaba alterada, y la que por ahí conocemos más es una que surge de un consenso entre las sociedades europea y americana de ecocardiografía, que lo definen como una caída del 10%, cuando el valor de objetivo, digamos, sea menor al 53. Hay clasificaciones clínicas que desarrolló el Instituto Nacional de Cáncer que, digamos, correlaciona el estado clínico del paciente con la clasificación clínica de insuficiencia cardíaca de las sociedades americanas o la clase funcional de la New York Heart Association. Esto muy rápido, hay múltiples cantidades de drogas que pueden generar disfunción ventricular mediante múltiples mecanismos. Las antraciclinas son las más comunes, también la ciclofosfamida que usa nuestro paciente, y obviamente está la vía de los medicamentos que actúan sobre los receptores ER2. No nos vamos a explayar sobre esto por el tiempo.
La radiación también puede generar disfunción ventricular, juega un rol esencial la inflamación, actúa por dos mecanismos. Por un lado, genera disminución de la densidad microvascular y altera la función de la microvasculatura. Eso desemboca en episodios de isquemia que, en conjunto con la propia fibrosis que genera esa inflamación, altera la función tanto sistólica como diastólica. Puede haber una presentación doble, digamos. La disfunción ventricular por radiación puede presentarse con un patrón restrictivo asociado a disfunción diastólica, que tiende a ser lo más común, sobre todo cuando tiene mucho más peso la radiación en el tratamiento, y obviamente cuando está combinada a drogas quimioterápicas puede haber un patrón de disfunción sistólica asociado a dilatación. La toxicidad de las antraciclinas ya las conocemos: dosis dependiente, acumulada, limitante, irreversible. Hay agentes que tienen una incidencia mayor, otros un poco menor, la dosis siempre dependiente. Si bien puede haber una presentación aguda inmediatamente después de la primera infusión o entre la segunda y la tercera, que puede manifestarse con disfunción transitoria o una pericarditis con o sin miocarditis, lo más común es la presentación tardía, crónica e irreversible, que es dosis dependiente y se suele presentar con una miocardiopatía dilatada con disfunción progresiva de la FEI. En resumen, entonces, para los que por ahí se perdieron algún dato, nuestro paciente es una señora de 72 años con una internación hace poco por un edema agudo de pulmón, con doble enfermedad valvular, aórtica severa a predominio de insuficiencia y mitral a predominio de estenosis moderada, una FEI calculada por sistema 3D o método 3D del 54% e hipertensión pulmonar. En este caso, lo que se hizo fue llevar a la paciente a Heart Team porque había algunas dudas sobre la presencia de signos indirectos de enfermedad mitral que la conviertan en enfermedad significativa. Precisamente tenía la aurícula izquierda dilatada y hipertensión pulmonar, y por otro lado una tomografía para completar la evaluación del tórax y sobre todo compromiso de grandes vasos que imposibiliten un abordaje quirúrgico. No sé si Mirta en este punto quería discutir algo puntual. No, en realidad me parece que podemos seguir. Lo único es jerarquizar la importancia del Heart Team para la toma de decisión en estos pacientes. Pero sigamos con los datos del ecocardiograma transesofágico. Ricardo o Flor, si nos pueden comentar los hallazgos. Sí, ahí Ricardo justo se excusó, está con algún tema organizativo, pero básicamente acá se puede ver que la insuficiencia aórtica es bien importante. Cuando hablábamos, justo le quería comentar a Diego, cuando hablábamos del 54 como disfunción ventricular, era en el contexto de esta valvulopatía regurgitante tan severa, donde generalmente el ventrículo bien adaptado tiene una FEI supranormal. Entonces acá el 54 nos daba esa duda, y básicamente pone la próxima, Germán. Le hicimos este eco transesofágico 3D para poder valorar bien el área de apertura mitral, que era de 1.3. Entonces nos quedamos con esto de que era una doble valvulopatía, como bien explicaste, y que tenía también esa no afección comisural y esa extensa calcificación que daba más la impresión de esta valvulopatía actínica de las dos válvulas, tanto la mitral y la aórtica, y ayudó esto a la indicación del reemplazo bivalvular. Para la próxima. Bueno, acá la tomografía que nos permitió ver la extensa calcificación. Agus, si estás, dos palabras que querés comentarnos acerca de esta extensa calcificación que vemos en la tomo. Hola, dale, dos palabras, así siguen. Sí, se ve una extensa calcificación a nivel de la válvula aórtica y la válvula mitral. No sé si querés señalarlo, se ve lo que es la valva anterior mitral tremendamente calcificada junto con las valvas de la válvula aórtica, se ven engrosadas. Y con calcio. El calcio es lo que se ve blanco brillante y el engrosamiento es esa imagen más gris que delimita las válvulas perfectamente, lo cual no es tan común de ver. En cuanto a la aorta en porcelana, no la tiene, se ve que tiene calcificación a nivel de la pared de la aorta, pero no es una aorta en porcelana, y una señora de 72 años hipertensa sin irradiación actínica también lo podría tener. Las coronarias, bueno, ahí se ven la circunfleja sin mucho calcio, la arteria descendente anterior con calcificación.
Obviamente en estas imágenes solas no les puedo contar si tiene lesiones o no, no sé, ahí dice sin lesiones coronarias, pero sí con ateromatosis y calcificación, como comentaban, que era un poco lo esperable, y se ve en la primera foto, al lado de la circunfleja, van a ver todo lo que es la calcificación del aparato valvular mitral, que es un montón. Muchas gracias, Sau. Seguí, Germán. Bien, en relación a estos resultados, entonces, se decidió realizar a la paciente un doble recambio valvular, tanto aórtico como mitral, con sendas prótesis biológicas, sin mayores complicaciones en el procedimiento, y la paciente que se internó de forma programada se externó el día 6 posoperatorio. Mariano Camporrotondo fue el cirujano, y si estás, Mariano, me gustaría que hagas un comentario. Ya Diego nos comentó el riesgo que tienen estos pacientes y nos gustaría que nos digas qué encontraste en ese tórax. Gracias, Mirta. Bueno, la canulación se veía bien, como se veía en la tomografía, por eso la tomografía es fundamental, y tenía compromiso de la fibrosa mitroaórtica, de la valva anterior y de la válvula aórtica importante. El tema técnico con la radioterapia es si uno va a poder pasar los puntos por el anillo, y bueno, genera cierta dificultad, pero bueno, se puede hacer. Así que no hubo mayores dificultades para poder operarla. Bien. Gracias, Mariano. Seguimos entonces. Sí, la última pregunta que queremos hacerles entonces es si usted cree que este tipo de pacientes sometidos a tratamiento oncológico deben tener una evaluación y seguimiento sistematizado, un seguimiento prolongado en el tiempo, una evaluación que sea obligatoria por una clínica de cardiooncología, o si todas son correctas. Mientras votamos, Sí, me gustaría preguntarle a Diego, mientras esperamos la votación, cuál es su opinión sobre el rol de una clínica de cardiooncología y quiénes deberían constituirla. Ok. Sí. Bueno, es una pregunta un poco grande, ¿no? Porque obviamente esto es, muchas veces, simplemente quería comentar que muchas veces la gente piensa en cardiooncología, en antraciclinas, trastuzumab y radiación. Obviamente, hoy en día la cardiooncología es mucho más que eso. Para hacer, digamos, siempre lo que yo sugiero es, para tener un programa de cardiooncología, el principal punto, el punto número uno, es tener una fuerte sociedad, un partnership con los oncólogos. Sin oncólogos no hay cardiooncología, punto. Una vez que uno identifica los oncólogos con los cuales va a trabajar, después hay que identificar cuáles son las áreas con las cuales uno va a trabajar. En la mayoría de los programas comienzan bastante con cáncer de mama, por las cosas conocidas con las antraciclinas, el trastuzumab, las HER2 therapies, pero también las clínicas, las zonas de clínicas de hematología son muy importantes y son uno de los primeros pasos en establecerlo para el tratamiento de los linfomas y leucemias. Familiarización con todos los los inhibidores de la tirosinoquinasa. Es muy importante también tener un entendimiento básico importante de lo que es la inmunoterapia y los checkpoint inhibitors, que es algo que está creciendo en forma explosiva en todo el mundo y que realmente es una parte muy importante de las clínicas cardiooncológicas, porque hoy en día prácticamente todos los tipos de cáncer en distintos estadios están comenzando a tener indicaciones para el checkpoint inhibitor. También tener un poco de acercamiento a los planes hematológicos, donde hay trasplante de médula ósea, pacientes con mielomas, y también en el mundo de la amiloidosis cardíaca, que hoy es un mundo que está creciendo. Las clínicas de amiloidosis también envuelven la participación de un cardiooncólogo, en el cual hay
en general los cardiólogos nucleares y cardiólogos de insuficiencia cardíaca están más focalizados en el ATTR, amiloidosis, y el otro gran grupo de amiloidosis, el AL o light chains o de cadenas livianas, es claramente un cuadro cardio-oncológico, se trata con quimioterapia, con inhibidores de la protease inhibitors y anticuerpos monoclonales, etc. Digamos, esto para un cuadro, por ahí se quiere un poquito más amplio, complejo. Es importante que los cardiólogos que participen interactúen con los oncólogos. Siempre, de nuevo, cuando hablamos de cardio-oncología es entender un triángulo, que es el triángulo entre el riesgo oncológico del paciente, el riesgo cardiovascular y la cardiotoxicidad de la droga específica. Cuando vemos las consecuencias, por ejemplo, si hablamos de algoritmos para imágenes o strain o 3D, cuándo suspender, cuándo es cardiotoxicidad, etc., es solamente una parte de la ecuación, porque obviamente, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las antraciclinas o del trastuzumab, suspender o no suspender, depende del riesgo cardiovascular, pero también del riesgo oncológico. En un paciente que tiene una opción a otra quimioterapia, quizás uno va a tener poca tolerancia al daño cardiológico y cuando hay signos tempranos, a pesar de tratamientos de estrategias cardioprotectivas, va a tender a suspenderlo. Mientras que, por otro lado, un paciente, por ejemplo, con cáncer de mama triple negativo, HER2 positive con recidivas, que han tenido muchos focos y nódulos linfáticos positivos, cuando el cáncer es más agresivo y hay menos opciones, uno acepta un poco más de riesgo cardiovascular. O sea, siempre balanceando, tomando al paciente como una unidad, el riesgo oncológico y el riesgo cardiológico, y ver qué es lo que va a hacer de forma global más beneficioso para ese paciente. Diego, te quiero hacer dos preguntas un poquito más dirigidas. Una para la prevención primaria en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular previo. ¿Qué tipo de opciones de tratamiento están usando ustedes en Cleveland? Y segundo, ¿qué variables de imágenes y de biomarcadores entendés que son las mejores para hacer el seguimiento durante el tratamiento con la quimioterapia y en forma alejada? Sí, de nuevo, digamos, no hay una respuesta, lamentablemente hay muchas respuestas porque, por ejemplo, para antraciclinas, digamos, el seguimiento se hace ecocardiograma con biomarcadores, troponina y proBNP, eco bidimensional strain y tridimensional si está disponible, en base y después de los 240 miligramos por metro cuadrado, que es un poco el threshold, el umbral donde la cardiotoxicidad aumenta significativamente. Sin embargo, sabemos que con antraciclina la cardiotoxicidad comienza con la primera dosis, no hay dosis seguras y el monitoreo debe ser desde el principio. Después se hace a veces, después de completar el tratamiento, 6 meses o un año, hay distintos algoritmos y no hay datos sólidos para ver cada cuántos años hay que hacerlo en forma futura. Con respecto a trastuzumab, el seguimiento es cada 3 meses. Biomarcadores, nosotros utilizamos siempre de base, de baseline, y luego de las primeras 2 dosis. También usamos siempre biomarcadores en pacientes que están sintomáticos, pacientes con trastuzumab, por ejemplo, que tiene imágenes normales, pero que tiene un poco de falta de aire o disnea. Siempre los biomarcadores dan un uso adicional o una información adicional. Con respecto a tratamientos, utilizamos técnicas cardioprotectivas con betabloqueantes y inhibidores de enzima convertidoras o ARBs, especialmente en pacientes de alto riesgo. Como saben, pacientes de alto riesgo son pacientes que han recibido más de 240 miligramos por metro cuadrado, radiación más de 30 grays, o que han tenido combinación de estas dos cosas, o mayores de 65 años, o con 2 factores de riesgo coronario, o con fracción de eyección subnormal. Los estudios de Prada, Manticore y el SECHI Trial de los brasileños mostraron un beneficio pequeño pero estadísticamente significativo. El Prada de candesartan, el Manticore de bisoprolol, el SECHI de carvedilol para pacientes de alto riesgo. Utilizamos en pacientes que son de alto riesgo en linfomas y en cáncer de mama también dexrosaxane, que es un inhibidor
específico que afecta la topoisomerasa beta, no la alfa, con lo cual disminuye el riesgo de la incidencia de insuficiencia cardíaca sin disminuir la efectividad anticancerosa. Han habido muchos metaanálisis que confirman este approach y en JCC Cardio Oncology, el primer issue del año pasado, también hubo un buen artículo un buen artículo al respecto del grupo brasilero mostrando la efectividad de dextroaxane. ¿Sí? Y con respecto a los modos más efectivos, algo que es muy intrigante y seguramente que va a ser muy útil en el futuro es el uso de resonancia magnética. Como saben, en general usamos con Late Gadolinium Enhancement con marcador de fibrosis de daño tardío. Pero el punto con las antraciclinas es obtener la prevención temprana, y con las imágenes de relajación de tiempo de T2 se ve edema y vaporización, que es un signo muy temprano, y en estudios experimentales cuando se suspende la antraciclina, cuando hay prolongación del tiempo de relajación de T2, cuando el T1 todavía es normal y el resto es normal, no hay anormalidades de la motilidad, el daño de antraciclina es reversible en esta primera etapa. También por uno de los motivos que la vieja clasificación de tipo 1 y tipo 2 ya no es más válida, porque hay casos de reversibilidad con antraciclinas y algunos casos con daño permanente después de trastuzumab también. Así que bueno, en resumen, es eco, es biomarcadores, es strain, es eco tridimensional. Para el futuro probablemente también el uso de resonancia con imágenes de prolongación del tiempo de relajación de T2. Mecanismos cardioprotectivos principalmente en pacientes de alto riesgo, principalmente con betabloqueantes inhibidores de enzima convertidora, utilizar dextroaxane en forma generosa cuando el paciente es de muy alto riesgo para no tener que suprimirlo. El tema de las antraciclinas. Por supuesto, checkpoint inhibitors o proteasome inhibitors, cada uno tiene un foco diferente. Diego, te agradecemos muchísimo estos comentarios. Realmente lamento tener que cerrar el Ateneo porque estamos llenos de preguntas que pido disculpas que no podemos contestar por razones de tiempo, pero realmente ha generado un montón de preguntas toda la discusión. Quiero agradecerles mucho a Diego Sadler, a Sol Andrés por el tiempo que nos han dedicado. Realmente creo que es un tema apasionante y Diego, como siempre, agradecerte tu acompañamiento en este desarrollo de la clínica de cardio-oncología en el instituto. Así que bueno, les deseo a todos que sigan muy bien, que sigamos cuidándonos y hasta la próxima. Muchas gracias a todos, gracias por invitarme y perdón por el poco tiempo, pues un tiempo complicado aquí, pero muchas gracias y un gusto haberlos escuchado. Gracias, Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Sol. Muchas gracias por la invitación. Chao, hasta pronto. Hasta luego.